Amigos que tienen el privilegio de estar en esta reunión y de escuchar la palabra de Dios y la alabanza y la adoración que edifica nuestras vidas. En esta mañana quiero compartir la palabra de Dios. Dos pasajes de la Biblia, pero primero voy a leer una porción. Me gustaría que usted, si no tiene su Biblia ahí, por lo menos anote el pasaje bíblico para que usted vaya y lo vuelva a leer. Eso es una actitud bien importante a la medida de que la Escritura le va a favorecer. Voy a leer en 2 Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al 7. La restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeconías. Primera parte del mensaje que quiero dejar en sus corazones. Muy bien. El tema es interesante y que va a relacionarse con una posición de cada uno ante la situación que vivimos y que vamos a seguir viviendo. El tema es decisión sostenible o insostenible. Muy bien. La mejor decisión. El punto donde apuntamos definirá los beneficios, y la mejor decisión que encontramos en este pasaje bíblico de un muchacho bien joven fue la decisión de buscar a Dios, de buscar al Señor. Así que yo quiero dejarle a usted como algo muy fuerte y de base, punto de partida para su vida espiritual, es la decisión de buscar a Dios. Para eso hay que insistir. Para eso hay que resistir. Y para eso hay que persistir. Anoten esas tres cosas: insistir, resistir y persistir. Básico para que la decisión de Usías y la suya en dirección a la que este personaje hizo le beneficie a usted hasta el fin de los momentos que Dios nos tiene preparados. El nombre Usías es muy significativo y su significado es: Jehová es mi fuerza. Gloria a Dios. Dentro de este contexto de lo que significa su nombre, él hizo una decisión. Ya eso es lo que leímos, que buscó al Dios de sus padres. La palabra hebrea usada aquí para buscar también el significado genuino de la palabra buscar tiene el siguiente significado. Si lo anota, le va a servir. Número 1 significa preguntar. Número 2 significa consultar. Número 3 significa frecuentar. Número 4 significa seguir. En resumen, entonces todo esto significa ir en pos de Dios, en la mira o visión de procurar conocerlo cada día más. El término persistir nos dice que durante aquel tiempo Usías vivió para buscar la presencia de Dios. Algo muy importante que tiene que usted agendar en su diario vivir. Buscar la presencia de Dios. El versículo 5 dice que el rey persistió. La raíz hebrea de la palabra persistir significa, oiga bien, respirar, ver. En una suma de estas dos palabras, en otras palabras, significa el sentido de existir. En otras palabras, llegar a ser.
lo que queremos llegar a ser. Entonces podemos concluir que el rey Usías existía para buscar al Señor. Y eso es lo que Cristo está esperando de su iglesia. Que exista para buscarle a Él como algo importante en la agenda del día. Así que Dios era la razón de este joven para su vida. Y esto lo llevó a hacerse poderoso. Así que, mis queridos hermanos, con esa pasión por Dios, en el tiempo del sacerdote y profeta Zacarías, Usías inició el reinado de los caminos de Dios, pero lo siguió en dirección a la vida que había desarrollado el profeta y sacerdote Zacarías, que era entendido en visiones que tenía algo muy especial de Dios. Yo quiero decir esta mañana que las decisiones que siempre hemos tomado en Dios tienen que ser profundas, como son profundas las raíces de un árbol. Y nosotros no tenemos que basarnos en lo que vemos, sino lo que no vemos. Porque las raíces profundas de un árbol, por profundas que sean y que estén alimentadas, no se ven. Pero ahí es donde está la clave del éxito. El árbol insiste, persiste y se mantiene para una función en la naturaleza. La prosperidad que viene de Dios, queridos hermanos, es total. Y cuando hablo de la palabra total, tenemos que pensar en primer lugar que vamos a marcar que ese beneficio de Dios y prosperidad que Él da tiene que ser por encima de lo que perece y que es pasajero. Entonces me refiero a lo eterno, me refiero a lo espiritual y me refiero a un día en que tendremos una eternidad con Dios. Así que no es una decisión pasajera. Nos dice el pasaje que en estos días del profeta y sacerdote Zacarías, Usías buscó a Dios. Es que su nombre, él hacía honor a su nombre. Su nombre, como dije, significa Jehová es mi refugio. Entonces, en los días que buscó a Dios, remarca ahí en su Biblia, dice que Dios le prosperó. Y cuando Dios prospera, empieza con el aspecto espiritual e interno, hacia la eternidad. Y lógicamente va a agregar lo que corresponde a lo material en cuanto a las necesidades básicas y abundantes que nos puede dar para mientras subsistimos aquí en la tierra. La palabra prosperar, hermanos, tiene un significado muy importante desde la raíz de donde se traduce esa palabra. Significa triunfar, significa ser efectivo. Dios prosperó a Usías de manera integral. Él creció en espíritu, derrotó a sus enemigos, edificó varias ciudades, tuvo una extensa agricultura y muchos ganados, y un gran ejército armado con lo que avanzó toda esa su época, triunfando contra todos los enemigos. Entonces podemos considerar que Usías está a un nivel que debía de estar basado en una decisión que tiene que ser y fue hasta cierta etapa para él y no para nosotros sostenible, porque dice que el rey Usías
reinó 52 años. Ahora, yo quiero que veamos un aspecto de lo que le pasó a él en cuanto cayó en lo que dice el tema insostenible. Mientras él se sostuvo, mientras él hizo honor a su nombre y disfrutó lo que ya dije, él cayó en una etapa en que perdió la sostenibilidad y cayó en lo insostenible. Queridos hermanos, en esta mañana yo quiero decirles que esta es una batalla más difícil y fuerte en la que estamos para ver si nosotros vamos a ser sostenibles o insostenibles en la decisión que hicimos muchos años, en lo que hemos profesado por muchos años y en lo que nosotros decimos que deseamos alcanzar. O sea, lo que consideramos es una buena etapa, un buen inicio, un buen desarrollo. El problema es confrontarse en un momento en que por cualquier razón que sea, que no va a justificar, se deja de haber tomado la decisión sostenible y se cambia y ya no es el mismo. Entonces quiero decirles qué sucede cuando se deja de buscar a Dios. Basado en 2 Crónicas capítulo 26 versículo 16. Y por favor tome bien nota de esto que le digo. Dice que Uzías, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y yo quiero repetirle esto porque esto le puede a usted pasar como un dardo del maligno en el cual su escudo de la fe no puede repeler. Dice que cuando ya era fuerte, cuando ella tenía los grandes logros, cuando Dios lo había llevado a donde Dios había querido, porque Él le abrió las puertas de todo a Dios, dice que lamentablemente su corazón se enalteció para su ruina. Antes de la caída, dice la Biblia, es la altivez. Y antes del quebrantamiento es la soberbia. Oídos y ojos. ¿A qué cosa? A la altivez y a la soberbia. En esta tierra, todos de una u otra manera, alcanzamos diferentes logros que son favorables para vivir en esta tierra de la mejor manera. Pero el problema es que cuando a veces tenemos algún nivel humanamente alcanzado, empezamos a manifestar otra forma de ser, simplemente porque llegó a obtener un alcance. Podemos hablar de 1, 2, 3 títulos en su carrera de estudios y puede llegar a un nivel muy alto de una manera secular. Y cuando él sabe que puede defenderse bien desde el punto de vista humano, porque él ha alcanzado ciertas metas que le están dando un beneficio material, corremos el riesgo de que nos enaltezcamos y que entonces nuestro corazón nos haga cambiar de rumbo. Y entonces lo que pasa es, me está oyendo, óigame, que cuando eso sucede, indiscutiblemente le va a conducir y me va a conducir a la ruina. Y eso lo podemos ver con ejemplos de siervos de Dios muy respetables en determinadas etapas y momentos donde alcanzaron la fama. Lamentablemente, el mismo pueblo de Dios se concentran en ellos y los levantan y le dan mucha fama. Y él llega a crecer con fama, y él llega a crecer en finanzas,
y ya tiene aquello que él sabe que Dios lo usa y que está siendo de bendición para muchos. Pero el pueblo empieza a fijarse en él y él empieza a fijarse en el pueblo. Y entonces tristemente Dios es celoso y él eso no lo puede soportar. Porque toda gloria y honra y alabanza le pertenece a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y al precioso, poderoso Espíritu Santo de Dios. Así que tengamos cuidados con los logros o lo que hemos alcanzado. No caigamos en la trampa. Que cuando sucede eso, ya lo estamos viendo hoy en día, se está dejando de estar centralizado en lo que le permitió y en quien le permitió llegar a donde llegó. Si Dios nos permite llegar a donde llegamos y nosotros nos hacemos los altivos y soberbios, el mismo que nos levantó nos va a bajar. Por lo tanto, tenemos que encontrar malos testimonios de alguien que en un pasado tenía un buen testimonio, pero que a partir de un futuro lo arruinó. Es que es un problema bien serio enaltecerse. Es un gran problema ser orgulloso, altivo, soberbio. Yo te digo que si tú oras con estos tres problemas, Dios no te atiende. Dios no me atiende. Yo no tengo que engrandecerme por nada. Solamente soy un vaso de barro para servir a Dios. Un instrumento. Así que aprendamos de esta lección. Nada de lo que usted pueda llegar a alcanzar humanamente tiene que llevarlo a que usted se sienta el capaz, el que no necesita de Dios, el que no necesita de la palabra, ni de oír la palabra, ni de congregarse, y tampoco ni de conectarse en Zoom, cuando se quiere llegar hasta su propia casa con el mensaje que necesitamos hoy para los días que estamos viviendo. Qué triste es ver la parte final de este hombre de Dios. Se enalteció en su corazón cuando era él muy fuerte, con muchos logros, y eso sirvió para ir a la ruina. Lamentablemente un día el rey Usías entonces invierte el orden y deja de buscar a Dios. Entonces automáticamente el que deja de buscar a Dios se rebela contra Dios y está fuera, queda fuera a causa de su caída. Podemos ver a muchos que aparentemente están levantados, pero Dios los está viendo como caídos, o sea, que significa, la palabra caído significa apartado de. Como usted se da cuenta, cómo estaba la iglesia de la Odisea. Mis queridos hermanos, tristemente, nosotros no sabemos manejar lo que le pedimos a Dios, y si nos lo da, no lo sabemos manejar ni su bendición. Porque cambiamos la mira en el que nos dio la bendición y la profundizamos en la bendición. Es por eso que Dios sabe llevarnos equilibradamente, porque somos seres humanos con una tendencia peligrosa a caer en esa trampa. Grande equivocación. La razón, cuando él ya fue fuerte, pero no por su capacidad, sino ni por su fuerza. Él fue fuerte porque buscó a Dios, y Dios al que busca lo halla, y él lo prospera, lo bendice, lo hace triunfante, y tiene una decisión que lo va a sostener hasta la hora de la muerte, o hasta la hora de la trompeta final en que Cristo viene por su iglesia. Así que vamos dándonos cuenta lo grave que es dejar de buscar a Dios.
lo grave de caer en lo insostenible. Cuando lo vemos a la luz de las Escrituras en este pasaje, dice que cuando él se enalteció y lo demás que ya mencioné, rebelándose contra Dios, se le ocurrió hacer algo que no le correspondía. Eran los sacerdotes los que tenían que entrar al templo y a ofrecer sacrificios e incienso. Pero como él se sentía muy fuerte, el grande de todos, pasó por encima de los sacerdotes que ministraban en el templo. Y se le ocurre ofrecer incienso en el altar a Dios. Eso a él no le pertenecía. Eso ya era un abuso. Eso era ya algo que indicaba que él estaba lejos de Dios por hacer lo que no le correspondía. Y entendamos que somos en el cuerpo de Cristo y desarrollemos lo que somos en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, y que es una realidad, ¿qué parte soy yo en el cuerpo de Cristo? Yo soy boca en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque soy su siervo y predico la palabra. Es por ponerle un ejemplo. Y usted tiene que darse cuenta qué puesto o qué parte del cuerpo de Cristo ocupa, para que en base a eso usted desarrolle lo que le corresponde a la parte del cuerpo de Cristo en que usted ocupa. Recuerde que hay una mano derecha y una izquierda. La izquierda no puede hacer lo que hace la derecha. Entonces la izquierda se mete a hacer lo que hace la mano derecha y las cosas salen mal. Ese es un ejemplo bien sencillo. Y eso le pasó a Uzías. Abusó. Y dice que entró al altar. Los sacerdotes se opusieron y le dijeron que no le correspondía. Pero cuando una persona cae en esto que ya les expliqué, se vuelve un hombre o una mujer necia o necio a tal grado que no lo detiene nada. Como dice la Biblia, aunque majares con un mortero al necio, no dejará su necedad. Y eso le pasó a Uzías. Habiendo tenido una gran experiencia con Dios, ahora está en posición de rebeldía. Está en una posición de hacer lo que no tiene que hacer. Los sacerdotes se oponen y no lo quieren dejar entrar. Mis queridos hermanos, aquí nos damos cuenta que no supo mantenerse. Se centró en los logros y no en quien lo hizo fuerte. Y entonces se metió a ocupar un ministerio que no tenía que ocupar. Puedo hablar mucho de esto, pero no lo voy a hacer porque no quiero alargarme mucho. Dice el pasaje en el versículo 18 del capítulo 26 de Segunda Crónicas: y se pusieron contra él, rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para ese fin, o para quemar el incienso. Eran consagrados para eso los sacerdotes. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces el versículo 19, subráyelo. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Ya no es aquel Uzías que les conté, es el otro Uzías. A veces hemos sido aquel que nos hizo convertirnos, aquel que hizo un milagro en nuestra vida, y a veces ya no somos aquel que él hizo. Y eso es tan evidente muchas veces. Entonces, lleno de ira, Uzías, y en rebeldía contra los sacerdotes y contra Dios, dice que la lepra le brotó en su frente. Oiga, con Dios no se juega. La lepra brotó en la frente
de delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Ahora no es el grande, ahora es el leproso, como el que les prediqué el domingo, pero que tiene que buscar su sociedad, su comunidad de leprosos. Mis queridos hermanos, esa lepra fue terrible, que al darse cuenta el sacerdote no podía estar dentro del santuario, porque era algo reprochable que un leproso estuviera ahí. Entonces le pidieron que abandonara el lugar. Así que apresuradamente lo sacaron de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Es que Dios bendice, Dios prospera, pero entre tus decisiones sostenibles. Pero cuando ya no son sostenibles, son insostenibles, de tus bases humanistas, materiales, ideologías muy humanas y alcances que se puede alcanzar en la vida, el corazón se pone de una manera diferente. Y aquí encontramos el levantarse de un hombre de Dios, y lamentablemente vemos la caída de un hombre de Dios. Por eso yo no me asusto sobre eso cuando yo sé que eso pasa, porque entiendo que ha pasado. Y cuando eso le ha pasado a cualquier miembro de la iglesia que ha tenido cargos, que ha funcionado, es fácil darse cuenta y se nota inevitablemente. ¿Por qué provocar a Dios? ¿Por qué, hermanos míos, tentar a Dios si Dios no puede ser tentado? Queridos hermanos, en esta mañana gloriosa, bendita, es una bendición estar con ustedes, y por fe también llegando con esta palabra para decirles realmente de fondo las cosas, porque ante el momento que vivimos se va a hacer una lucha más fuerte de lo que hemos venido profesando y diciendo, de lo que hemos sido. O lo vamos a sostener o no lo vamos a sostener. Si no lo sostenemos, va a ser para su ruina o para mi ruina. Por lo tanto, iglesia, luz en tu camino, que aunque no todas se reúne en Zoom dándoles la oportunidad que escuchen palabra, y ni siquiera abren sus cámaras. Yo no sé la razón, pero no es algo que sea correcto, ni ético, ni de educación. Cuando vemos lo que le pasa a Usías, tenemos que llegar a la conclusión que él dejó la puerta abierta para la influencia diabólica, porque eso le pasó a Lucifer. Lucifer fue un querubín muy grande, muy bello. Si usted lee Ezequiel 28, Isaías 14, otros pasajes bíblicos, se hizo una gran fiesta y grandes instrumentos que existían se sonaron en el Edén cuando fue creado Lucifer, que ahora es Satanás. Satanás es un ser creado. Dios está por encima de él porque es creación. Lucifer, ahora Satanás, rebelde a Dios y rebelde a los planes y propósitos divinos para la humanidad. La influencia diabólica le minó. Porque ¿qué le pasó a Lucifer? Se sintió lo más grande, se sintió lo más bello. Tú eres querubín protector, lleno de belleza, lleno de perfección, hasta que en ti se halló maldad. ¿Cuál fue la maldad que se halló en él? Que él quiso ser más de lo que le dijeron que tenía que ser. No se conformó con lo que Dios le hizo, como lo hizo, a tanto que ahí hay aspectos de la vida humana que se pueden evidenciar en nosotros cuando la influencia del diablo opera.
dice que este querubín protector quiso y ser igual al que lo crió, pero su ruina fue grande. Y dice la Biblia, ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? Dios, mis queridos hermanos, lo destronó y Jesucristo estaba con el Padre, lo destronaron. Y en la cruz del Calvario lo volvió a derrotar Jesucristo. En el desierto lo derrotó. Pero aprenda cómo lo derrotó. Tal vez usted me dirá, es que ayunó, tenía 40 días de ayuno de oración. Él no se basó ni echó mano a eso, Jesucristo. Simplemente Jesucristo apeló a la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y en 2 o 3 ocasiones Jesucristo le dijo a Satanás cara a cara, escrito está, no tentarás a tu Dios. Y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso lo sabe el diablo. Es un tonto útil. Pero no nos debe de influenciar. Porque podemos hablar del pasado, del presente de Lucifer Satán, y podemos hablar del futuro que le espera. Pero yo estoy pensando en este pasaje para darnos cuenta cómo es posible que esto sucedió en el rey Usías. Y esto está sucediendo y sucedió en muchos predicadores, a los que tal vez muchos les ponen más atención porque son de otro país, porque salen en la televisión, porque tienen propaganda, etcétera, etcétera. Pero quiero decirle que habemos muchos siervos de Dios en el anonimato. Solo Dios sabe. Nos desconoce la mayoría, pero Dios nos está usando para su gloria y alabanza. Así que en esta mañana debemos de aprender la lección. Decisión sostenible o insostenible. Así que debemos de detectar ese mal espíritu que va a llegar a tentarnos ante alguna situación en la que usted pueda haber llegado y alcanzado. Muchos dicen que ya no necesitan ir a la iglesia. Muchos dicen no necesito oír palabra de Dios. Muchos dicen no necesito orar. Muchos no necesito leer la palabra. No necesito obedecerle al pastor. Yo hago lo que yo quiero. Usted, si fuera así, usted se hace grande humanamente. Se hace muy grande por encima de todo. Y está en la altivez. Y la caída es el siguiente paso. Caemos en una soberbia, la cual nos va a llevar a que suframos un quebrantamiento. Esta mañana yo ya voy a concluir. Excluyeron a Usías del templo y lo llevaron a donde le correspondía. No quiero que eso suceda a nadie de ustedes que me escuchan, y especialmente a todos los miembros de la iglesia, que nos tengan que llevar a un lugar en el futuro a donde no teníamos que llegar, sino que nos lleven a donde nos toca y nos debe llevar por la obra bendita y gloriosa que Jesucristo hizo en tu vida y en mi vida. Pero no te olvides que Satanás es el mismo. Él va a usar las mismas estrategias que usó en el Edén, que usó contra Jesucristo. Debes darte cuenta que va a usar las mismas técnicas, tácticas. No tiene nuevas tácticas. Tiene las mismas, a las cuales, basados en ellas, algunos están haciendo muchas cosas anticristianas, antibíblicas, contra Dios, persiguiendo su beneficio personal, queriendo tener cuantitativamente algo, pero no les importa la calidad de lo que deben de tener. No importa que luz en tu camino sean 80 miembros, pero esos 80 miembros van a ser calidad para irse con el Señor. Diga amén ahí donde está.
Nos tenemos que ir a donde nos corresponde, a ese lugar que Cristo nos dijo que nos llevaría, por la cual Él sufrió tanto en la cruz del Calvario. Lo más importante, mis queridos hermanos, no son los logros que se pueden alcanzar. Seamos más humildes. Cada vez que se te presente la oportunidad de ser humilde, demuestras que ser humilde. Dios te está presentando una oportunidad en que ejercites la humildad. Si no lo aprovechas y no ejercitamos la humildad, no vamos a ser altivos y soberbios. Y cada vez que se nos presente una oportunidad, vamos a desarrollar la parte contraria a la humildad. Entonces estaremos dentro de un medio y un ambiente el que Dios no lo puede calificar como parte de los que tienen que partir de esta tierra a la patria celestial. No importa lo que hayas logrado, Dios te lo permitió, pero no dejen de darle la gloria a Dios y de seguir más profundamente buscando a tu Padre, a tu Salvador y a tu ayudador Espíritu Santo. Esfuérzate, sé valiente, manos a la obra. ¿Qué talento Dios te dio? ¿Qué parte del cuerpo ocupas en el cuerpo de Cristo? Desarróllalo. No estamos en vacaciones. Estamos en una de las primeras batallas más fuertes, porque vienen unas más fuertes. Por lo tanto, tenemos que hacernos fuertes en el Señor. Queridos hermanos, insistamos, resistamos, persistamos. Y suma de esto, llegamos a la conclusión: aguantaremos. Qué triste es, pues, que se tenga que cumplir. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Qué triste será que uno sea tomado y otro sea dejado. Eso no se lo dijo Jesucristo a los inconversos o al mundo. Eso se lo dijo a la iglesia, porque el mundo no sabe nada de eso ni quiere nada de eso. Se lo dijo a los que estaban dentro del contexto, que eran seguidores de Jesús o adoraban a Dios antes de que Cristo viniera. Así que hoy, en esta mañana, Dios te invita que aprendas de esta realidad. Está escrito en la Biblia. Te lo he querido presentar de la mejor manera. Lo has visto y oído en testimonios. No importa cuán grandes te sientas, no lo es. Dios es más grande. Dios es el que todo lo puede. Somos polvo. Dice la Biblia que toda la humanidad en junto es un puñadito de polvo en la palma de la mano de Dios. Aleluya. Así que seamos más humildes. Ya se dio cuenta que usted y yo no estamos preparados para este cambio. ¿Verdad que cambio tan brusco? No solamente el hecho de no ir a la iglesia, que es importante. El hecho, mis queridos hermanos, de que tú no puedes salir con toda la libertad. No puedes ir a pasear donde quisieras ir a pasear, como costumbre que tenemos los humanos. Pero dentro del problema es de que nos vayamos a pasear y dejemos algo que le corresponde al Señor. Es primero el Señor. Usted sabe muy bien lo que dice la palabra. Buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Justicia en sentido de rectitud. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Por lo tanto, sostén tu decisión. Busca profundamente a Dios. Lo que no has obtenido, lo lograrás, porque Dios lo va a hacer posible. Pero Él conoce mi corazón íntimamente. Él nos conoce a todos. ¿Y sabe cuándo nos lo va a dar? Porque no nos va a dar algo para que no sea para mal. Así que honra y gloria
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque de Él es el reino, el poder y la gloria para siempre. Dios les bendiga en esta mañana. Queremos darle oportunidad para que oremos al Señor. Dios, esta preciosa noche, le damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Ministra, Señor, la vida de tu pueblo, Padre. Que sea la unción, Señor, de tu Cierra tus ojos. en cada uno de nosotros. Cierra tus ojos. Alabamos tu nombre, Señor. El Espíritu Santo, que es real, Extiende tu mano de misericordia, Padre. que empiece a darle la gloria a Dios. Adoramos, Dios. Dale toda adoración y alabanza y gloria a Él. A tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede cegar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Bendito sea su nombre. Todo aquel hermano o amigo que nos ha escuchado por Facebook, posiblemente te apartaste del Señor por alguna u otra razón. No nos vamos a quedar en eso, pensando en qué razón. Vamos a darnos cuenta que necesitamos regresar con humildad, rendidos al Cristo resucitado, aprendiendo la lección de lo cual nosotros ya tuvimos al haber apartados del Señor, o de actitudes que te apartaron. Creyendo estar cerca, has estado lejos. Yo te invito, mi querido amigo, en esta mañana, si te apartaste del Señor, reconcíliate. Jesucristo te anda buscando. Y si hoy has escuchado la palabra, te ha encontrado. Él no quiere la ruina para tu vida, ni en esta tierra, ni en la eternidad. Él quiere hacerte para lo que fuiste creado. Puedes reconciliar con el Señor, hacer nuevos votos. Y si tú quieres que te ayudemos en alguna manera, puedes poner un comentario o hacer una llamada y indicarnos si hiciste una decisión. La palabra te edificó, te habló, te llegó al alma. Es tu oportunidad. Con Dios solamente vivimos el presente, el pasado ya pasó. El futuro no lo sabemos. Es hoy la oportunidad. Hoy es el momento, iglesia, luz en tu camino, que despiertes más. Recuerda y hagamos honor a lo que dice Asamblea de Dios, luz en tu camino. Luces en medio de las tinieblas. Luminares en medio de este mundo perverso que está procediendo de una manera para atacarnos de fondo a la verdadera iglesia de Cristo. Haz nuevos votos hoy. Recuerda lo que oíste. No hagas posible que esa palabra se la robe el diablo, la semilla. No. Sé el cuarto terreno, fructífero, efectivo, respondiendo a la palabra. Seamos más humildes, seamos compasivos, seamos abiertos al Espíritu Santo que está tocando tu corazón siempre.
A esa palabra que es la espada del Espíritu que está tocando tu mente, tu corazón, tu alma. ¿Para qué? Para que nos rindamos totalmente al Señor. Oh maravilloso Padre, voy a orar en el nombre de Jesús y por el nuevo pacto hecho en la sangre de Jesucristo, que tiene siempre el mismo poder cuando se derramó hoy para beneficiar al pecador arrepentido. Tocar cada cuerpo, cada alma, en tu soberana voluntad para cada quien. Hay enfermos, Padre. Tú eres el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que ha rescatado del hoyo nuestra vida. Ministra a cada familia, en cada hogar. A los hijos que no se ven ahí conectados, pero han oído la palabra o están ahí en sus casas con sus padres. Ministralos, trabájalos, tócalos. La hora final se aproxima. Estamos cerca de la meta. Al final, estamos en la recta final. Y ninguno se tiene que quedar. Hoy es día de consagración a Dios. Día de profundizarnos con la decisión sostenible. Lee los pasajes de Crónicas que te cité. Aprende ahí. Aún tú puedes crear un mensaje diferente ahí. Y un día tendrás la oportunidad de predicarlo. Pero predica lo que está en la palabra. Yo me rindo a Él otra vez con toda mi alma. Padre, recíbeme. Yo me rindo a ti con el alma, con mi corazón. Alma, mente, cuerpo y espíritu. Yo me rindo a ti una vez más. Y quiero ser sostenible en la decisión. Desde 50 años, cuando me entregué a Cristo como Salvador personal. Hace 44 años con mi esposa, cuando nos rendimos al ministerio. Una decisión sostenible. Tú te encargarás de lo demás. Ayuda a cada hermano en cada familia, cada joven, cada señorita, cada adulto. Esta mañana, Espíritu Santo, Dios de la gloria, por amor a ti mismo, para alabanza tuya. Ministra ahí, Espíritu Santo, toca corazones, quebranta las vidas, Señor. Que sea para tu gloria esta reunión y alabanza. Gracias por darnos la preciosa y linda oportunidad. Gloria a tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias porque estás tocando corazones quebrantados. No tengas temor, derrama lágrimas. Derrama, llora en la presencia del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Corazón quebrantado y humilde, no despreciarás tú, oh Jehová, dice la palabra. Oh Dios de la gloria, haz que esta congregación sea una congregación que ha estado tal vez en el anonimato, pero que surja de esta congregación un despertar sobrenatural, donde vengan desde lejos y sigamos llegando lejos. Con tu poder, con tu presencia. Sin tu presencia no, Señor, porque no podemos, no es posible. Sin tu presencia no iremos, no seguiremos. Tu presencia, Espíritu Santo, Padre, es determinante, porque no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. No temas que te veamos llorar.
Qué lindo es derramar nuestro corazón delante de Dios. Corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice su palabra. Muchas bendiciones para todos los hermanos que se conectaron a través de Facebook, de los cuales estamos para servirles sin ningún interés mezquino de ninguna clase, solo con el amor de Cristo para servirles. No importa si no tienes congregación, puedes ser parte de la nuestra si tú quieres. Y si quieres que te invitemos a las reuniones de Zoom, nos lo puedes manifestar identificando de qué es, que lo que te pasa será de bendición para nosotros y para tu vida. Gracias, Señor. En esta preciosa mañana, dentro agradezco a Dios por ser su instrumento para su gloria.